Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a darle lectura desde el versículo 1. Aleluya. Y veíamos el motivo y la razón por la cual, ¿verdad? O la oración de Eliseo de que fuera ese milagro, ese acontecimiento, que descendiera fuego, ¿verdad? Para hacer volver el corazón de aquellos que se habían apartado del Señor. Así que, ¿ya lo tenemos? Primera de Reyes capítulo 19, la palabra del Señor dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué envió? Un mensajero. Diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ¿qué vio? El peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Hoy voy a compartir 7 razones por las cuales nosotros no tenemos que tener temor. ¿Por qué no debemos de tener miedo? Cuando nosotros estábamos viendo o leemos las Sagradas Escrituras, habíamos visto cómo Elías había orado a Dios, al Dios Todopoderoso, para que descendiera, ¿verdad?, fuego del cielo y consumiera el holocausto, el sacrificio, ¿verdad?, que él había ofrecido. Pero cuando usted va un poco más atrás de la escritura, también usted lee que había sido alimentada por una viuda pobre, ¿sí? Cuando usted ve en las escrituras acerca de las viudas, es aquellas que eran de menor rango, pobres, y que no tenían la posibilidad de poder dar. Mas sin en cambio, a través de esos prodigios, de esas señales, de esos milagros, Dios le demostraba a Elías una y otra vez que era él el que lo sustentaba. Amén. Vimos cómo también él envió a sus cuervos, ¿verdad?, Dios, y lo alimentó con carne. Entonces vemos a la viuda, vemos a los cuervos, vemos que Elías, ¿verdad?, ora y desciende fuego del cielo. Pero cuando se encuentra hacia la reina Jezabel, o el rey Acab, le da a conocer lo que había acontecido, de todo aquello que había destruido a los sacerdotes de los Baales. La reina Jezabel dice que manda a un mensajero y le dice: así me añadan los dioses o los Baales, si no mueres de la misma forma que tú finalmente has hecho con los sacerdotes. Y he aquí que mire cómo de repente viene Elías y entra un temor y entra un miedo a su vida. Yo le decía que envió un mensajero. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero también la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, que lo estamos viendo, cómo debemos de tener cuidado con los dardos de fuego del maligno.
los cuales vienen a nuestra mente en forma de mensajes y traen, ¿verdad?, a nuestra vida, traen a nuestra familia mensajes en los cuales viene la tristeza, viene la desesperación, viene el temor, viene el miedo. Y mire lo que dice el profeta Elías, en donde dice que después de oír el mensaje, él temió por su vida. Mi pregunta es, ¿acaso no estaba en peligro en su vida cuando enfrentó a más de 800 profetas de Baal y de Acera? ¿Acaso no estaba en peligro su vida cuando había orado y se había cerrado los cielos y no había lluvia? ¿Acaso no estaba en peligro su vida? Claro que estaba en peligro su vida. ¿Cuál fue el motivo o la razón por la cual viene ese mensaje y ahora lo hace tambalear y lo hace dudar? La Biblia también enseña acerca del apóstol Pablo, en el cual le dice: 3 veces he orado a Dios para que aparte de mí este mensajero de Satanás, el cual está, ¿verdad?, diciéndonos día y noche: no lo vas a poder lograr, no lo vas a hacer, vas a fracasar, tú no lo puedes, eso es imposible. Y constantemente está atacando ¿qué? Nuestra mente, pero también nuestra fe. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, o más bien vamos a la definición de miedo. El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y ahí es donde hace su labor o su trabajo el enemigo, que hace querer pensar o te hace querer pensar o imaginar de un riesgo o de un peligro inminente. Pero también es la sensación o el sentimiento, y esto es lo más peligroso, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho. Por eso es que el enemigo está encargado de infundirte temor. ¿Para qué? Para que dejes, o más bien para que desconfíes de lo que Dios dijo que Él haría. Para que no haya esa fe de que creas que va a ocurrir, porque la Biblia nos enseña que la fe es la certeza, es la seguridad, pero la convicción de lo que no se ve, pero de lo que esperamos. Y cuando viene el temor a nuestras vidas, cuando viene esa incertidumbre, entonces está neutralizando, está paralizando, porque hay una desconfianza. Decía el pastor Lorenzo cuando daba su testimonio que él no quería dar a conocer la condición a su esposa y a sus hijos en la cual él estaba sintiendo. Él decía: yo me sentía muy mal, muy grave, y cada vez que cerraba yo mis ojos, veía cómo espíritus o cosas horribles, negras, estaban diciendo o tratando de arrebatarme para el valle de la muerte. Pero oía yo una voz que decía: no te duermas, pelea, lucha. Y dice ahí, en mi inconsciente reprendía yo aquello que quería, llevarme o arrastrarme al valle de muerte. Y así pasó cada una de las circunstancias o cada una de las operaciones que él tuvo. Él daba el testimonio. Cada vez que yo me sentía tan mal, entonces venían esas cosas a quererme infundir temor, miedo. ¿Para qué? Para neutralizar la fe, para desconfiar. Pero había una voz que decía: no te duermas, pelea, lucha, enfrenta, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que es importante que nosotros no tengamos temor. Miren lo que dice Génesis capítulo 26 versículo 24. Vamos a ir rápidamente.
dice que se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y qué le dijo? No temas. ¿Por qué no debía de tener temor? Porque Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que el perfecto amor, que es Dios, echa fuera todo temor. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Ahora, mire lo que dice: porque estaba en un proceso. Y cuando caminamos o cuando vamos en el camino del evangelio, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades. Aún la Biblia enseña en la parábola que nosotros que edificamos nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, van a venir tormentas, van a venir tempestades. Dios no nos está diciendo que no vamos a enfrentar circunstancias. Lo que nos está diciendo es que no debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice aquí: ¿y te qué? Y te bendeciré. No solamente Él promete su presencia, sino también los recursos que tú necesitas, que tú y yo necesitamos, que la iglesia necesita para cumplir su propósito. Por eso es que no debe de tener temor, o no deberíamos de tener ese miedo, porque hay bendiciones en el camino de la vida. Dios ciertamente metió al pueblo de Israel en el desierto para ver qué había en su corazón, para probar qué había en su corazón. Pero junto con la prueba también dio las bendiciones, dando y demostrando que Dios lo iba a sustentar mientras estaba en ese momento de la prueba. Por eso es que es importante que cuando iniciemos en el camino del evangelio, y que aunque estemos avanzados y venga una prueba, debemos de desechar todo temor, porque eso va a neutralizar nuestra fe. Eso va a ser un sentimiento en el cual no creamos a las promesas que Dios ya estableció para nuestra vida. Vemos en la parte del profeta Elías, el cual dijo, ¿verdad? Vino un mensaje y creyó más al mensaje que al protector. Y empezó a tener ¿qué? Miedo. Y él dijo sus palabras: quítame la vida, Dios, porque no soy mejor que mis padres. Y empezó a ver quizás su realidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me llamaste a mí? Hubieras llamado a otro. Yo tengo miedo, temor. Él es mejor. Y empezó a tener ¿qué? Empezó a dudar. No de su capacidad, sino de la capacidad de quien lo había llamado. Fue muy edificante la charla del pastor Lorenzo, porque él decía: cuando me invitaron a ministrar en la ciudad, yo soy un hombre de campo. Dice, iba yo con un pantaloncito, una camisita, y cuando llego a una iglesia en donde están todos los pastores con traje, con corbata, en un aniversario, y la hermana que me invita me dice: ve a predicar. Y yo me quedé: ¿quién soy yo, Señor, para poder predicar, para poder enseñarle a tanta gente, a tantos ministros tan preparados, tan estudiados? Y en ese momento tuve temor, tuve miedo y dije: no predico. Y la persona que lo invitó le dijo: ¿cómo que no va a predicar? Si ya te traje, tienes que predicar. Y fue a orar y le dijo: si Dios no me da palabra, entonces no predico. Y Dios le dio la palabra. Pero sabe que el enemigo, cuando se va uno a hacer frente, o cuando uno va a la obra de Dios, o cuando uno va a cumplir el propósito de Dios, como sabe que Dios está contigo, el arma que utiliza es que infundirte temor. Vas a abrir un negocio, no vas a poder. Vas a ir a ver un empleo, ¿quién eres tú para lograrlo? Vas a hacer esto y quizá, y si no me lo dan, te va a bombardear ¿con qué? Con temor e inseguridad. ¿Por qué? Porque sabe de la capacidad de quien está contigo. Por eso es que es muy importante que eches de tu vida ¿qué?
todo temor. Porque si Dios te llamó, Él también va a proveer los recursos, los medios, las capacidades. ¿Para qué? Para que logres el propósito por el cual Dios te ha enviado. Amén. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13. Primera de Reyes 17. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aún en medio de la escasez, Dios te va a sustentar. Aún en medio de esa parte limitada, Dios prometió que proveer. Lo vemos como ahí, aún en los momentos más difíciles, dice que no ha visto, la palabra de Dios, que no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando el profeta había orado para que se cerraran los cielos y no lloviera, dice que hubo una gran escasez. Tal fue que los alimentos escaseaban. ¿Sabe por qué estudiaba yo un poco con respecto del por qué Dios hace o Dios obra los milagros? Los milagros tienen una razón. Los milagros tienen un propósito. Hace 8 días manejábamos uno o enseñábamos uno. Elías oró para que el pueblo de Dios, para que su pueblo el corazón del pueblo se volviera a Dios. Por eso es que descendió fuego. Porque hay veces que el ser humano le entra el orgullo, la soberbia, la altivez, que piensa que lo va a lograr todo. Platicaba en la semana con mi esposa, y yo no sé si usted sabe, pero en la región, o más bien en la ciudad de Monterrey, está sufriendo la escasez de agua. Y cuando salió su gobernador, unos mensajes que, no sé, de desesperación, decía: Monterrey es uno de las ciudades que tiene recurso económico, que cuando un estado estaba en desgracia, ahí Monterrey enviaba el dinero. Cuando iba ahí, es los que enviaban el recurso. Y ellos dijeron: no necesitamos de nadie, nosotros podemos. Y ahora pregunto, ¿sabe por qué vino la escasez? Para que vuelvan su corazón a Él. Porque la Biblia dice: si yo cerrare los cielos y no llovieras, pero si tú te humillas y orares a mí, yo abriré los cielos y entonces haré llover. El por qué vienen esas cosas: porque el ser humano piensa que tiene la capacidad de hacer las cosas por sí mismo y se ha olvidado de Dios. Por eso es que vemos a Elías en una dificultad en donde nadie podía, ¿verdad?, darle ese recurso. Iba con la persona menos indicada. Quizá hubiera ido al palacio de un rey. Ahí a lo mejor posiblemente hubieran tenido recursos. Pero va con una viuda, a alguien de escasos recursos, alguien que no tenía, pero que le da la posibilidad de ¿qué? De creer. Porque le dice: dame de comer. Primero le dice: dame un vaso de agua, y no se lo niega. Pero después, cuando le dice: dame un poco de comida, le dice: mi señor, solamente tengo esto para que mi hijo y yo comamos y después muramos. Y le dijo: ok, haz primero como has dicho, haz la torta, pero dame a mí primero. O sea, reconoce a Dios primero, y entonces vas a ver cómo se abren esos recursos. Y en medio de eso fue bendecido la familia, fue bendecido sus hijos. Y en medio de lo que duró esa situación o esa escasez, dice la escritura en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que primero vino a la viuda fue que
temor. Porque lo vimos en el versículo 13 que Elías le dijo: no tengas temor, no tengas miedo de dar, no tengas miedo de compartir, no tengas miedo de decir, ¿y ahora qué va a pasar? Porque cuando uno le da a Dios primero, cuando uno pone a Dios en primer lugar, entonces Él abre el panorama, Él abre el abanico, Él abre cada una de las circunstancias en donde parecía que era tu final. Por eso es que aun cuando tengas lo limitado, tú no debes de tener temor. ¿Por qué? Porque Dios te dijo: no va a escasear, no te voy a dejar, no te voy a desamparar hasta el día que esto se ha quitado. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Reyes, mire, desde el versículo 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo Eliseo? Oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos de su criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Abre los ojos. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo no te permite ver lo que Dios va a hacer. Alguien que tiene miedo cierra los ojos y dice: yo no quiero ver, yo no quiero ver. Estaba sitiada la ciudad. No veían ni por dónde podrían salir. Pero un hombre de fe no ve lo natural, ve lo sobrenatural, ve cómo Dios va a actuar. A veces cuando nos llegan las peticiones de oración o cuando la gente viene, usted no tiene que preguntar, o no tenemos que preguntar cómo Dios le va a hacer. Nosotros debemos ¿qué? Creer con los ojos de la fe, con nuestros ojos espirituales. Y Eliseo oró y le dijo: permítele nada más ver, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros, para que puedan ver que hay un número de gente, de ángeles que nos está cuidando, y que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero es importante que en nuestra vida no haya temor, que no haya el miedo aún en las adversidades, aún cuando parecieran lugares inhóspitos o lugares en los cuales dices: ¿de dónde? Yo no sé si compartíamos alguna de las veces los testimonios en los cuales, ¿verdad?, gente oraba. Y me acuerdo mucho del testimonio de mi pastor, en el cual cuando iba a compartir a lugares remotos, hoy fuimos por una carretera, ¿verdad? Y bueno, esa es la federal que le llaman, y no ves nada de casas, no ves nada de ¿cómo pudiéramos decirle?, de población. Es toda la carretera, y dices: y si aquí sale algo o aquí alguien. Y una vez que él fue a compartir, dice que gente le salió, iba rumbo a la carretera a tomar el camión. Dice que entonces gente lo iba a seguir o lo seguía para matarlo, y que entonces él iba orando, y que muy difícilmente
el camión, el autobús se detenía en ese lugar de la zona para levantar a gente, porque sabía del peligro que había ahí en ese lugar. Y cuando él iba llegando a la carretera, dice que el camión paró y abrió la puerta, y cuando él se subió, dice que el conductor le dijo: ¿y dónde están las demás personas? Y el pastor dijo: ¿cuáles demás personas? Dice: las que venían detrás de usted, porque si yo me paré no fue por uno, fue por mucha gente que venía, y por eso me paré. Y dice: no, solamente era yo el único el cual estaba parado en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que Dios envió ángeles para cuidar y guardar a sus siervos. ¿Para qué? Para aunque otros te quieran hacer daño, hay más que están cuidando y guardando tu vida. Pero el miedo y el temor muchas de las veces no nos permiten ver y neutralizar aún esas cosas. Lo sobrenatural. No es cuestión de, mencionábamos hoy en la iglesia, Dios, somos bendecidos porque nos permite ver cosas sobrenaturales. Pero platicábamos con este pastor Lorenzo, y me decía: pero no todas las iglesias permiten el movimiento del Espíritu Santo, y no todas las iglesias pueden ver la manifestación del Espíritu Santo, ver milagros, ver sanidades. Doy gloria a Dios porque una de las cosas que hoy compartiendo y ministrando, abracé al pastor y él oró por mí. Y él me dijo: que Dios te permita ver milagros y sanidades. ¿Sabe usted lo que es que alguien que ha caminado en el evangelio, que ha llevado una vida de oración, un hombre de fe, ponga o imponga las manos y declare que lo que él ha visto en lo sobrenatural, venga otra generación de siervos que pueda ver lo sobrenatural? Los grandes avivadores siempre, los hombres de fuego siempre estaban buscando a aquellos que estaban ardiendo el fuego. Y iban y oraban por ellos, y ese fuego trascendía sobre las generaciones. Debemos entender y debemos de buscar a esos hombres de fuego. Mi esposa decía en la semana: ¿dónde están esos hombres de fuego? ¿Dónde están esos hombres que van a arder para que puedan desatar el avivamiento que está declarado que va a venir? Son aquellos que no tienen miedo creerle a Dios. Que aunque nos tachen de locos, que aunque nos tachen de esos fanáticos, ¿cómo es eso? Es gente que no teme. Por eso es que si quieres ver, iglesia, lo sobrenatural, debes de quitar de tu vista y de tu corazón todo miedo y todo temor, para que te permita ver ¿qué? Lo sobrenatural de Dios. Amén. Isaías 41:10. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. A Isaías le dijo, versículo 9: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no quieras abandonar mi obra. No claudiques, no quieras aventar la toalla, porque yo soy tu Dios, quien te da las fuerzas que tú necesitas en ese tiempo de debilidad. Yo soy quien te va a dar las fuerzas en ese momento de debilidad. A Pablo se lo dijeron, y es que al ser humano, o a quien le gusta estar débil, a quién le gusta sentirse frágil, ¿a quién? A nadie. Pero a Pablo le dijeron: bástate
de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque es en medio de esa debilidad en cuando clamas a Dios. No clamas a Dios cuando tienes dinero. No clamas a Dios cuando tienes salud. No clamas a Dios cuando está bien tu familia. No clamas a Dios cuando todo va bien. ¿Sí o no? ¿Cuándo clamas? Cuando estamos en esas adversidades y cuando sentimos que ya no podemos más. Y le dice, traducido en otra parte, mi poder actúa mejor cuando tú renuncias a tu yo. Mi poder, o permites que mi poder actúe cuando tú creas una dependencia de mí. Mi poder actúa cuando tú te haces a un lado y dices, Señor, ya no puedo, ahora te dejo el lugar a ti. ¿Y sabe por qué muchas veces tenemos que menguar nosotros y dejar que Él actúe? ¿O por qué muchas de las veces no podemos ver el poder de Dios? Porque cuántas veces le queremos ayudar a Dios. Lo vimos en el día jueves en la clase de oración. El entender el por qué a veces, aunque queremos orar por la gente, Dios les dice, no, porque estoy tratando con ellos. No ores así porque yo estoy teniendo un trato con ellos. Y a veces la persona que pide oración no quiere, es que nadie me viene a ver, es que ni un siquiera un mensajito, nadie, porque en medio de esa debilidad va a crear una dependencia a Dios. Pero no tiene que venir a tu vida ¿qué? Temor. Porque se lo dijo a Isaías. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dios. Te hago esta pregunta. Si fuera por tu buena voluntad, ¿estarías aquí? Si fuera por tu voluntad, ¿estarías aquí? No, ni yo. Pero Dios nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Como lo he dicho, algunos con amor, a otros por la oreja, a otros, pero estamos aquí. ¿Quién nos llamó? Y si Él nos llamó, entonces Él es el que nos va a sustentar. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que dice, yo te voy a dar las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. ¿Y con qué te va a ayudar? Y dice ahí, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque Él no es injusto. Y aparte de esa justicia, tenemos un Dios de ¿qué? De misericordia, de bondad. Por eso es que a nuestra mente o a nuestra vida no tiene que venir la desconfianza de decir, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Señor, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Porque Él es el que nos va a dar ¿qué? Las fuerzas. Por eso el salmista dice, pero tú ungirás mi cabeza con aceite fresco y renovarás mis fuerzas como las de un búfalo. ¿Para qué quieres fuerzas de un búfalo? Sino para hacer su obra, sino para hacer lo que Él te mandó. Porque en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades no lo vamos a conseguir o no lo vamos a lograr. Por eso es que Él nos fortalece en la debilidad. Amén. Ahí mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora dice, así dice ¿quién? Jehová. ¿Quién es Jehová? Creador
tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y le dice: no temas, porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir redimir? Yo te compré, yo te adquirí, eres mío, me perteneces. Y aparte de que me perteneces, ¿qué dice ahí? Te puse nombre. ¿Cuál nombre? ¿Qué dice ahí después de la coma? Mío eres tú. Yo no sé si ha oído esa frase en la cual cuando llega una persona o un bebé o aún una mascota, para poder trasladarlo de la manera correcta o para mejor ejemplificarlo, le dice: no le pongas nombre, porque si le pones nombre te encariñas y ya no se va a ir. ¿Sí lo ha oído? A ver, dale de comer a la mascotita o a la persona. Le dice: no, ¿cómo se llama? No, todavía no tiene nombre. En el momento que pone nombre, entonces le estás dando ¿qué? Identidad, y le estás diciendo: tú perteneces aquí. Cuando Dios le está diciendo: no temas, porque aparte que te redimí, yo te puse nombre. Te estoy diciendo que tú eres mío y no te voy a dejar y no te voy a desamparar. ¿Por qué? Porque eres de mi pertenencia, me perteneces. No es algo que Dios se va a deshacer de nosotros. No es algo que decir: y si Dios ya no me quiere, y si Dios ya se va a olvidar de mí. No, sino que le pertenecemos. Y Él dice ahí en el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque Él es nuestro Salvador. Porque aunque pasemos en diferentes pruebas y adversidades, Él prometió estar ¿con qué? Con nosotros, a través del fuego, a través del río, a través de la agua, a través de diferentes circunstancias. En cada una de ellas, Dios va a estar con nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No temer. O sea, no desconfiar de Él. Creerle. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Mateo capítulo 10, versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 30 y 31. En el versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Le está diciendo de quién debes de temer. No tienes que tener miedo a los que matan el cuerpo. No tienes que tener temor a aquellos que quieren hacerte mal. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti.
Porque Él cuida de las aves del cielo, Él cuida de las flores del campo, Él tiene cuidado de toda su creación. ¿Cuánto no más tendrá cuidado de sus hijos? Por eso es que dice ahí, confía en Dios. Y aquí dice ahí, versículo 32, la clave: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es confesar? Declarar, anunciar. Cualquiera que confiese, si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Cuándo lo vas a confesar? En el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, en el momento en donde viene esa situación que quiere venir a atemorizarte, a amedrentarte. ¿Por qué? Porque quiere que dejes de creer, porque quiere que dejes de confiar en ¿quién? En Dios. ¿Cuándo has sentido más debilidad o cuándo has sentido menos esa confianza en Dios? ¿No es en el momento de la prueba? ¿No es en el momento del ataque? Y a veces le tenemos que ministrar palabra. Pero mira, Dios dice la palabra, sí, pero mire, ya me quieren correr de aquí, ya los están despidiendo, ya se enojó mi esposo, ya es esto, y no escuchan la ¿qué? La palabra. Y la Biblia dice, ey, a ver, ¿acaso no vuestros cabellos están todos contados? ¿Alguien me podría decir cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes? A ver, empiécelos a contar y hasta que acabamos el servicio. ¿Por qué pusiera cabellos? Porque es algo que, no sé, pero a mí por lo menos, aquí no me pasa, pero aquí sí. A veces en la barba ya veo, ya son 1, 2, 3 los que se caen. Y es difícil contarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos nacen, otros se caen. Es algo que dijéramos, no pudiéramos contabilizar. Pero Dios tiene ese cuidado, aún de cuando se caen, y dice que no es o no pasa fuera de su voluntad. Aún el caer, eso que para nosotros pudiera ser insignificante, para Él es importante. Así que Él es el que nos da esa protección. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Mire, hoy que quería acabar temprano no se va a poder ir. Por eso no me gusta acabar temprano. Apocalipsis 1, 17. Versículo 18, Basti. Mire, hay muchos que le tienen miedo a la muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Aún, ¿verdad? Es muy citado el salmo que dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Amén. Ciertamente es que cuando enfrentamos ese valle de sombra y de muerte, o cuando hay la palabra muerte cerca de nosotros, en muchos puede haber ese temor, ese miedo, pero no en los hijos de Dios. En nosotros no tiene que haber ese miedo o esa muerte, porque la muerte solamente es un paso para la eternidad. Lo dice aquí: cuando le vi caí muerto como a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir? Que Él venció a la muerte. Él resucitó, y por cuanto Él resucitó, por eso es que Él nos promete vida eterna. ¿Qué quiere decir? Vida después de la muerte. El apóstol Pablo le dice: no sé si quedarme en esta vida porque soy útil para servicio, pero también hay otra cosa, que estoy preparado para morir, porque este cuerpo es lo que me separa de Dios. Así que no sé si quedarme con vida o morirme. ¿Por qué? Porque él prefería estar ¿con qué? Con su Señor. Así que muchas de las veces puede venir a nuestras vidas el temor a la muerte, o enfrentar el miedo, ¿verdad? A ese momento tan difícil que es la separación del alma del cuerpo. Pero cuando tenemos las promesas en Cristo Jesús, es la que tenemos que esperanza. Y Él prometió que Él nos resucitaría en el día postrero, que no nos dejaría en el Seol. El salmista lo dice: no dejarás mi alma en el Seol, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Creo así lo traduce. ¿Qué quiere decir? Que nuestro último destino no es la tumba, sino es la eternidad con Cristo Jesús, y que solamente ese es un proceso para ir a la vida eterna. Amén. Así que en nuestra vida no debemos temer en cada una de las circunstancias. Amén. Déjeme darle otra. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 23. Jueces 6, 23. Vamos a darle lectura. Desde el versículo 22. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Amén. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para no tener temor, para no tener miedo? Necesitamos la paz de Dios. Y uno de los nombres de Dios es Shalom, que significa: tú eres mi paz. Y cuando los israelitas se saludaban, decían: Shalom, la paz de Dios sea sobre ti y sobre tu casa. ¿Qué quiere decir? No tengas miedo. Shalom, la paz de Dios. Dios está contigo. En ese simple saludo daban a conocer: hey, Dios está contigo, te va a proveer. Dios está contigo, Él te va a cuidar. Dios está contigo, no tengas temor. Dios te dé la paz y la tranquilidad que tú y tu casa necesitan. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él. Amén. Vemos que Elías, después de oír al mensajero, se fue y tuvo miedo. Pero envió un ¿qué? Dios, que envió un mensajero. Jezabel, ¿a quién envió? A un mensajero para infundirle miedo. Pero Dios envió a su mensajero para infundir aliento, fortaleza, ánimo. ¿A través de qué? A través del pan, que representa a Jesucristo, y a través también de qué?
del descanso, porque dice que comió y descansó. ¿Sabe para qué a veces nos sirven estos tiempos de refrigerio? De salir de la rutina, de salir de todo lo que estás ahí, las 24 horas del día, los 6, 7 días a la semana que estás en el trabajo, para tener ¿qué? Descanso en el Señor. Se lo compartía hoy en la iglesia en el versículo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y vendrás a la casa del Señor para renovar tus fuerzas, porque necesitas alimentarte de la palabra, pero también descansar en Él. Algo que me llamó la atención, y cierro con esto. Les decía yo en el devocional, en mi devocional, y decía: 6 días en el Génesis, 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Y él hacía una pregunta y decía: ¿por qué descansó? Si Él es todopoderoso. ¿Descansó porque estaba cansado? ¿Por qué descansó Dios? Porque Dios estableció un mandato y dijo: 6 días trabajarás y habrá concluido la obra de tu mano, la labor. Y algo que no tiene la capacidad del ser humano es de establecer ese tiempo para el trabajo y de permitir el descanso en Dios para renovar. Hay gente que sale de trabajar y llega a su casa y trabaja más. Y hay gente que ya acabó de trabajar y busca qué trabajar para mantener su mente ¿qué? Ocupada. Y le dice: tienes que establecer un horario y un tiempo para trabajar. Y hay otro espacio que tienes que hacértelo para descansar. Descansar tu mente, descansar tu corazón y descansar en mi palabra. Pero a veces los 6 días de trabajo nos llenan de temores: que si no trabajo no como, es que si no entrego es esto, es que si voy aquí, es que si yo. ¿Y qué te infunde? Temor. ¿Y si me corren? ¿Y si esto? Y los 6 días se vuelven en un temor continuo que tienen como consecuencia ¿qué? Hacer menguar tu fe, para que en el momento que venga la prueba, entonces tú estás lleno ya de ¿qué? De temores. Y entonces ahí dices: ¿y será que Dios lo haga? ¿Será que Dios pueda obrar? Porque has permitido que tu mente esté bombardeada y trabajada. Por eso es que la Biblia dice: venid a mí todo el que esté ¿qué? Cansado, cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Por eso es que es muy importante el descanso, no solamente en la presencia del Señor, sino también ese tiempo de refrigerio cuando tú dejas a un lado el trabajo. Las amas de casa entienden y dicen: el trabajo en la casa nunca se acaba, siempre está. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Para qué hacerlo? Dice. Hay que establecer ¿qué? Tiempos y aprender a ¿qué? A descansar en el Señor. ¿Para qué? Para que no venga a nuestra vida ¿qué? Temores, y con esos temores finalmente ¿qué? Mengüe nuestra fe.